¿Cómo estás, Mau? Qué padre estar aquí contigo, como siempre, como todos los miércoles, en Abriendo tu Corazón, transmitiendo desde Contacto Paralelo. El día de hoy sé que, bueno, tenemos aquí un invitadazo de lujo, a Pascal Margarita. ¡Wow! Qué genial, qué sensacional, justamente para poder permear y que pueda muchas personas vernos en esta entrevista. Vamos a conectar con algunas paginitas más para poder comenzar, así que denos unos minutos y comenzamos. Muchísimas Muy bien. gracias, mi querida Carmencita. Pues muy felices de estar aquí este miércoles, como siempre, abriendo tu corazón, conectando con otras páginas donde también se transmite el programa. Muchos saludos al público, a la gente que nos ve desde Argentina, de México, Colombia, creo que por allá también en Nueva York de repente también tenemos fans. Y bueno, a todas las personas también. Estamos felices de tener este invitadazazo de honor que ya tenía yo contemplado que viniera con nosotros desde hace mucho tiempo. Es un gran maestro y sanador. Y bueno, ahorita que estemos listos empezaremos a hablar de ello. Sí, Mau, qué padre, ¿eh? La verdad es que ya desde que me lo platicaste estamos aquí todos con mucha emoción de escuchar a Pascal y tenemos muchas preguntitas para él. De hecho, bueno, ya está conectando algunas personas aquí con nosotros. Está Viviana Lara saludándonos como siempre. ¿Cómo estás, mi queridísima Vivi? Qué bueno que estás aquí como todos los miércoles en este programa. Nuestra Vivi consentida y queridísima. Gracias por vernos, mi Vivi. Gracias también a Ali Ayala, aquí con nosotros. Ya está listísima también. Nos comenta que está listísima para escuchar el programa. Y bueno, aquí seguimos conectando unos minutitos más. Cada vez hay más y más personas. Por favor, las que van conectando y los que van conectando, nos encantaría saber quiénes son, si tienen preguntas, si tienen dudas sobre esta plática tan extensa y maravillosa que es la hipnosis. Mira, ya tenemos ahí también a Dani Escalante, como siempre, que no se pierde ni un programa. Está Jimena Holguín también conectando. Silvia Canafani. Hola Silvia, ¿cómo estás? Qué gustito que estás acá con nosotros. Muchas Bueno, gracias a todos por tomarse el tiempo de conectarse. Muchas gracias por interesarse en este programa. Pues bueno, va a ser un programa muy interesante. Vamos a tener una charla con el guía maestro espiritual Pascal Margarita. Nuestro tema es la hipnosis y el poder de tu subconsciente y ahorita Carmencita nos va a presentar. Entonces, cuando estemos listos. listo. Listo. ¿Cómo Bienvenido. están? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos en Contacto Paralelo. Yo soy Carmen Escalante, con muchísimo gusto y mucho amor. Los saludo. Saludo a cada uno de ustedes que nos sigue aquí en este programa, que cada vez somos más personas queriendo aprender más, queriendo conectar y queriendo entender toda esta serie de herramientas que nos ayudan, que nos sanan, que nos ayudan a trabajar en nuestro autoconocimiento. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programazo. Estamos aquí en nuestro programa Abriendo tu Corazón con Mau García, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Y el día de hoy vamos a tener a un invitado especial de Mau, que vamos a hablar específicamente de la hipnosis. Este tema que a la gente le encanta y que sabemos tan poquito. Así que bueno, aquí está para ustedes Mau García y Pascal Margarita, para platicar en Contacto Paralelo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mau? Primero, bienvenido a tu programa, Mau. Muchísimas gracias, mi Carmencita. Pues yo estoy feliz como cada miércoles compartiendo conocimiento, sabiduría. Cada miércoles estamos por acá pues con invitados de honor. Estoy feliz de tener a Pascal Margarita. Él es un gran maestro en muchos aspectos. Ha estudiado quiropráctica, ha estudiado física cuántica, sanación pránica. Bueno, en fin, él nos platicará ahorita todas las especialidades que tiene, además de ser quiropráctico, hipnoterapeuta y el manejo de la bioenergía cuántica. Entonces, el día de hoy, bienvenido a nuestro maestro Pascal Margarita con el tema la hipnosis y el poder de tu subconsciente. Bienvenido, Pascal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pascal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Mau. Gracias por invitarme y espero que todo el público disfrute esta charla igual que nosotros mismos.
La hipnosis siempre ha creado mucha curiosidad, yo creo, y mucha gente tiene muy poca idea de realmente lo que es. Le platico muy rápidamente de mí. Yo manejo quiropráctica, manejo fisioterapia, manejo hipnosis clínica y también doy curso de hipnosis, por cierto, y manejo efectivamente energía, soy sanador y vidente. Pero esto lo dejaremos para otra plática si quiere, porque también son temas apasionantes. Ahora, ¿qué es la hipnosis? Vamos a empezar por ahí. Me imagino que muchos de ustedes o del público que nos escucha ahora, que por cierto le agradezco su presencia, y luego sus preguntas que dejaremos para la segunda parte de esta plática. Muchos de ustedes me imagino que han visto alguna película, algún espectáculo de hipnosis y se quedaron exactamente sin entender de qué se trata. Bueno, les platico muy rápidamente. Las películas son falsas. Ahora, ¿por qué son falsos? Obviamente porque son actores, pero usualmente el tema de las películas con el tema de la hipnosis es que alguien toma el control de la mente de otra persona. No se preocupen, no se puede y con hipnosis tampoco. ¿Los espectáculos son reales? Sí, sí suelen ser reales, aunque es muy curioso. Yo, por ejemplo, doy conferencias de hipnosis, doy cursos de hipnosis y manejo técnicas espectaculares. Ahora, puede haber charlatán como todo el espectáculo, pero usualmente sí son reales. Nosotros lo llamamos inclusive fenómenos hipnóticos, todo lo que puede ver de espectáculos. Pero quise nombrar la plática del día de hoy, el poder de su subconsciente. Y me voy directo. ¿A qué sirve la hipnosis? La hipnosis básicamente sirve para poder acceder a esta parte de la mente que se llama subconsciente. La segunda pregunta sería, ¿y para qué quiero acceder ahí? Pues la respuesta es extremadamente simple. Primero, porque no tenemos acceso a esta parte de la mente. Por eso se llama subconsciente. Nosotros manejamos lo que se llama el consciente. Consciente es únicamente la parte de la mente que podemos manejar. El consciente, de hecho, si lo queremos ver físicamente, es únicamente el 10% de nuestro cerebro. El 90% corresponde al subconsciente y dentro del subconsciente el inconsciente. Pero el inconsciente lo dejaremos para otra plática cuando hablamos de evidencia, de energía, de todos estos fenómenos que sí son reales, por cierto, pero lo platicaremos otro día. Vamos a hablar del subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? A ver, lo resumo en forma muy simplificada. Es la parte más poderosa de tu mente. Por dos razones. La primera, tiene todo lo que tú eres. Es como la base de datos de la mente. Lo que has vivido, estudiado, sentido, todo está almacenado ahí. Y la segunda razón es porque es el que fabrica tu existencia. Entre otras, tus emociones. Pero también hay una parte del subconsciente que maneja incluso tus órganos. Si sabes cómo funciona tu hígado, la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea. Él sí sabe. Pero ¿quién lo dirige a él? Y conscientemente no tengo la menor idea de qué hace ni cómo lo hace. ¿Quién lo dirige a él? ¿Quién dirige las trillones de células que se están moviendo en este mismo momento en tu organismo? Está Dios, si quieres, está bien, si eres creyente, pero dentro de nosotros, ¿dónde están estos mecanismos? ¿Quién dirige todos estos aspectos de nuestra existencia que no controlamos, o muy poco? Ahora, del punto de vista terapéutico, podemos manejar con hipnosis temas tanto fisiológicos como emocionales. Voy a hablar ahorita un poquito, por ejemplo, de las emociones. Las emociones las fabrica o las produce o las construye el subconsciente. La mayoría de nosotros solemos hacer algo que es perfectamente equivocado, que es pelear con nuestras emociones. Yo me siento enojado y ¿qué hago? Ay, no me quiero sentir enojado. ¿Y qué crees? Me enojo con el enojo. Bueno, muy mala idea. La hipnosis permite entrar a la parte de la mente que se llama subconsciente, que produce, en este ejemplo, el enojo. Ahora, la hipnosis también es extremadamente eficiente.
Se suele comparar a la psiquiatría, a la psicología, lo cual es correcto. Digamos, vamos a hablar de psiquiatría, psicología e hipnosis. Las tres quieren manejar emociones. La psiquiatría la maneja desde el punto de vista químico. ¿Es correcto? Sí, las emociones son impulsos químicos. La psicología lo quiere manejar a través de tu consciente y a veces en alguna técnica hasta el subconsciente. Como que dice, quiere convencer de no estar enojado. Pero ¿qué creen? Quiero convencer el consciente, pero el consciente no produce el enojo, lo produce el subconsciente. Muchas, de hecho, de las emociones están producidas por algo. Es decir, todas las emociones tienen un origen. Pero curiosamente, muchas veces o algunas veces el origen de esta emoción es desconocida. Se suele hablar mucho en la hipnosis de regresiones a otras vidas. ¿Es correcto? Sí y no. Es decir, ¿de dónde vienen las emociones? Vamos a platicar un poquito de esto antes de regresar a qué puede hacer la hipnosis. Nosotros nacemos con, lo suelo llamar cuando doy curso de hipnosis, herencias emocionales. Es decir, cuando nazco, lo hago una con las emociones de otras vidas. Obviamente no me acuerdo de ellas, pero aún así me siguen afectando toda mi vida. Y la otra curiosidad es, heredamos todos algunas emociones de nuestra madre cuando estamos en su vientre, sobre todo las emociones más fuertes. Eso es un poquito lo que heredamos. Y de ahí, entre los 0 y los, que sería 4 o 5 años, descubrimos las emociones. Y cuando descubrimos una emoción, nuestra mente forma una especie de programa para toda la vida. Para toda la vida, no exactamente, pero las vamos confirmando, modificando, moldeando a través de nuestra existencia, a través de lo que hacemos, lo que estudiamos, generamos algunas experiencias alrededor de estas emociones. De ahí lo importante de considerar que todas nuestras emociones actuales, lo que sientes tú en este momento, viene del pasado. De ahí el tema de las regresiones con hipnosis, aunque no son las únicas técnicas. Se manejan algunas otras que platicaré un poquito más adelante. Regresando a las emociones, tenemos control sobre ellas. Suelo decir que somos esclavos de nuestras emociones o víctimas de nuestras emociones. ¿Por qué? Muchas emociones no nos gustaría tener. Es decir, estoy enojado, no quisiera estar enojado. Estoy triste, no quisiera estar triste. Ahora hay mucha angustia, mucho miedo por la COVID-19, miedo de enfermarse, miedo de perder un familiar, en fin. Son emociones. ¿Son reales? No. Suelo decir que la realidad ni siquiera existe. Lo que sí existe es tu realidad. Producimos nuestra propia realidad. Es decir, la realidad, o lo que llamamos realidad, tristeza o enojo, lo que sea, lo que hablamos de emoción, son únicamente interpretación de nuestra existencia conforme a la base de datos que tenemos en el subconsciente construida en el pasado. Ese es un poquito uno de los fundamentos de la hipnosis. ¿Cuál es el fundamento interesante? Si tú construyes tu realidad, puedes construir otra. Y ahí la hipnosis hace maravilla. ¿Por qué? Porque con la hipnosis podemos acceder a la base de datos de tu mente, que es el subconsciente, y lo que hacemos se llama sugestiones hipnóticas o sugerencias. Muy amablemente vamos a sugerir al subconsciente que te quite la tristeza, o el enojo, o el miedo, o la angustia. Todas estas emociones que te hacen sufrir. Otro concepto interesante que manejamos es: todas las emociones son buenas, todas. ¿Qué las hace nocivas, no malas? La dosis. Mucha gente viene a mi consultorio y me dice: tengo un miedo terrible
por ejemplo, la COVID-19 en este momento, me puede quitar el miedo. Le digo, muy mala idea. Vamos a reducir la dosis. No quitarlo, el miedo es un sistema de defensa. ¿Cuál es la dosis normal del miedo? Vamos a usar este ejemplo. Ok, el miedo correcto es el miedo que me cuide. Tengo miedo de esto. Ok, ¿cómo le hago para cuidarme? Ok, perfecto. De ahí hay, de hecho, otros niveles que no voy a platicar el día de hoy. Puede ver un curso sobre el tema en mi página web de cursos en línea. Pero el extremo del miedo sería un ataque de pánico, donde pierdo el total control de mí mismo. ¿Y qué cree? Su conciencia es el que toma el control de mi cuerpo y de mi mente. Mi consciente se pierde en este pánico. Espero que algunos de ustedes, espero que la mayoría de ustedes no hayan vivido esto, pero vaya, sería un poquito un extremo de cómo funcionan las emociones. Ahora, como preámbulo de lo que acabo de comentar, ahora le voy a explicar cómo funciona la hipnosis. La hipnosis básicamente permite acceder al subconsciente. ¿Cómo lo hace? La hipnosis permite bajar la frecuencia de la actividad de su cerebro y de su cuerpo. Y a partir de un cierto nivel, entramos en un estado de superconcentración. Mucha gente que ve a alguien hipnotizado, a la persona lo ve así. Cree que la persona está dormida. No tiene nada que ver con el sueño. De hecho, es imposible dormir cuando está uno hipnotizado, por un lado. Ahora, ¿qué es? Es un estado de trance hipnótico, así se llama. Para la gente que hace meditación es un estado muy, muy parecido. ¿Y qué sucede cuando estoy hipnotizado? Sucede básicamente dos fenómenos. Una relajación extrema de mi cuerpo, no es un sueño, se llama más bien, nosotros lo llamamos una especie de letargia. ¿Se puede usar la hipnosis para cosas físicas? Sí. Sobre todo lo que es psicosomático. No se preocupe, todo es psicosomático. No importa la enfermedad. De algún momento hay una emoción delante o detrás de la enfermedad. Cualquier enfermedad. Y con la mente pasa un fenómeno curioso. El consciente se hace a un lado y el subconsciente se abre. Ahora, ¿por qué el subconsciente no escucha al consciente? Por dos razones. Una, no hablan el mismo idioma, no se entienden. Sí trabajan juntos, pero el subconsciente no escucha al consciente. De ahí los problemas que tenemos en muchos aspectos de nuestras vidas. Ahora, ¿qué sucede? El subconsciente, por ejemplo, habla el idioma de la imaginación y el consciente es al revés, muy pragmático, muy analítico. ¿Qué hacemos con el consciente? Únicamente 2, 3 cosas. Con eso hacemos todo. Planeamos, evaluamos, juzgamos. ¿Qué más? Creo que casi resume todo lo que hacemos conscientemente. Y el subconsciente maneja todo lo demás. Maneja mis emociones, mis órganos, mi memoria. Voy a hablar de la memoria, por ejemplo. La memoria a corto plazo está en el consciente y a largo plazo en el subconsciente. Yo, por ejemplo, manejo aprendizaje acelerado con hipnosis. Cómo estudiar con el 90% de mi mente en lugar del 10%. Y hablando de este ejemplo, el consciente tiene un inconveniente. Es tan pragmático que cuando estudio con él, si no entiende algo, lo desecha. Su consciente no desecha absolutamente nada. Él graba todo. No necesita entenderlo. De ahí el área de la imaginación. Ahora, ¿por qué es poderosa la imaginación? Porque no tiene límites conocidos. Yo puedo imaginar lo que sea. El consciente está limitado en el pragmatismo de su propia realidad, lo cual físicamente es 10% del cerebro, pero del punto de vista de cómo trabaja puede ser mucho menos. Estoy entrampado en mi propio pragmatismo. A veces cuando platico con médicos le digo, a ver, voy a hablar de la energía para que es un tema todavía muy polémico, a pesar de que está comprobado por la ciencia. Pero le digo, bueno, a ver, esto no sé cómo funciona, ¿ok?
No existe. No, no, espérate. El hecho de no entender no significa que no existe. Son dos temas diferentes. Yo puedo ver el aura, puedo ver la energía, puedo tocar, manipular la energía. ¿Es real? Sí. ¿Se comprueban los resultados? Sí. ¿Se puede visualizar cómo funciona? Ah, es la parte difícil. Pero regresamos a la hipnosis. ¿Qué sucede cuando estoy hipnotizado? Mi subconsciencia abre. Puedo acceder a la base de datos de mi mente. Y con sugestiones hipnóticas, ahorita le voy a platicar qué es una sugestión hipnótica, voy a sugerir, muy amablemente, por cierto, a mi subconsciente que haga cambio, que modifique la escala del miedo, tomando este ejemplo, que me genera para proteger. Y que cree, cuando estoy hipnotizado, lo hace. Uno, porque escucha, cosa que normalmente no, por estar en trance hipnótico, y dos, tiene el poder de hacerlo. Por cierto, la terapia hipnótica es extremadamente veloz. Con hipnosis trabajamos, a veces lo menciono así, a la velocidad de nuestros pensamientos. No sé si ustedes saben a qué velocidad viajan con pensamientos. No se preocupen, la ciencia no lo ha descubierto todavía. Según yo, va más rápido que la luz. Pero les voy a dar un dato que sí es comprobable. ¿Saben cuántos pensamientos tienen al día? Le doy a la respuesta porque nadie la tiene, excepto si es neurólogo. Tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos al día. ¿De cuánto estamos conscientes? Muy poco. Subconsciente, otra de su particularidad es que jamás se para, jamás descansa, no lo necesita. Cuando dormimos, el consciente es el que duerme. El subconsciente aprovecha que no le moleste el consciente para dedicarse a otra cosa. ¿A qué sirve la noche? La parte que conocemos muy bien es a reponerse físicamente, a crecer. ¿Por qué duerme un bebé tanto tiempo? Pues se dedica a crecer. ¿Cuándo? Cuando duerme. Ahora, para un adulto, la noche es lo mismo, es reponerse físicamente, sanar, crecer, reponerse, recargarse, en fin. La mente, ¿qué hace? Lo mismo, pero con fenómenos muy diferentes. ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace el subconsciente? Se encarga de tu cuerpo y de tu mente cuando duermes. De hecho, en sugestiones hipnóticas o en terapia hipnótica solemos programar la noche del paciente para que siga actuando el subconsciente. Se llama sugestión poshipnótica, es decir, cosas que va a hacer después del momento de la terapia. Regresando al tema del trance hipnótico, el trance hipnótico es un estado de superconcentración. La siguiente pregunta que mucha gente hace, a mí no me va a poder hipnotizar. De hecho, cuando doy demostración o hago conferencias de hipnosis, suelo decir, sí, cómo no, pásale por acá. ¿Y qué cree? Lo hipnotizo. ¿Por qué? La razón es extremadamente simple. Cada uno de nosotros nos hipnotizamos de 2 a 10 veces al día. Déjeme darle un ejemplo de cuándo lo hacemos. Lo más obvio, bueno, para el que sabe, es justo cuando nos dormimos o justo cuando despertamos, como estamos así entre dos, porque ese es un estado hipnótico. El otro, cuando estamos súper concentrados en algo. Yo estoy escribiendo, estoy pintando, estoy cocinando, que depende de su profesión. Estoy tan clavado que me desconecto del entorno. Ok, ese es un trance hipnótico. Mucha gente, como ve a la persona así, cree que está dormido, cree que está ido. Es exactamente al revés. Yo tengo paciente, por ejemplo, que me dice, oiga, yo estaba escuchando lo que me decía hipnotizado, porque están conscientes, pero estaba escuchando la conversación del edificio de enfrente. Y yo no lo oigo. ¿Qué sucede? Hay una hipersensibilidad. Como el paciente tiene los ojos cerrados, su hipersensibilidad es hacia adentro. ¿Qué hay dentro? Su memoria, sus emociones, su funcionamiento físico. Y al acceder a esto, por eso hablaba en el título de la plática de hoy del poder del subconsciente. Cuando podemos acceder al subconsciente, ponernos de acuerdo con él para que nos ayude, su vida cambia. Claro. Mucha gente lo ve como terapia, pero yo lo veo más como un desarrollo personal.
puedo estudiar más rápidamente, puedo manejar mis emociones, puedo romper mis propias limitaciones, puedo eliminar mis bloqueos. O sea, la hipnosis como herramienta permite desarrollarse a Sí, una velocidad muy superior. sí, Pascal, de hecho, mírate, me gustaría hacerte una preguntita. Fíjate que respecto a lo que dices, yo entiendo, mira, mi gatita, entiendo que, bueno, para la creación de la realidad, que hoy día está muy de moda, que nosotros creemos nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, nosotros de pronto pensamos que con el simple hecho de proyectar, de decretar, podemos crear nuestra realidad, cuando realmente ahí lo estamos haciendo desde nuestro consciente, ¿sabes? Y no estamos alineando realmente con lo que hay dentro, o sea, ¿sabes? No estamos viendo hacia adentro, no estamos conociendo nuestras emociones y no estamos alineando con nuestro subconsciente. Por ende, no podemos crear nuestra realidad. O sea, es mi manera de pensar, que es lo que te quería preguntar. Fíjate que en algún momento yo en mi vida o en algunos momentos me ha pasado que cuando más conectada estoy con mis emociones, conmigo por dentro, con mi autoconocimiento, cuando más me exploro, cuando más medito, cuando más estoy en mi centro, más creo mi realidad, ¿sabes? Ahí es cuando sintonizo de manera perfecta y las cosas suceden. Cuando no es así, cuando mis pensamientos están nublados y cuando bloqueo todas estas emociones, todos estos sentimientos, las cosas no se dan. Entonces, la pregunta justamente es la siguiente: ¿qué tanto es necesario alinear el subconsciente con el consciente para crear nuestras realidades? Es indispensable, pero voy a usar un par de tu reflexión, de tus comentarios. Okay. Tú hablabas de decretar o afirmar, que es una técnica que es, inclusive está de moda ahora, Exacto. pero tiene un inconveniente que tú mencionaste, de hecho, lo hago con mi consciente. Y no forzosamente accedo a mis subconscientes. De hecho, les voy a dar, para lo que nos escucha, la forma correcta de manejar afirmación, porque la mayoría lo maneja en forma incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué incorrecta? Porque yo decreto conscientemente algo que mi subconsciente no cree. Claro. Por ejemplo, si yo digo, es un ejemplo, no me toma el pie de la letra, vamos a suponer que yo me voy al espejo, empiezo a decretar, yo soy muy guapo, soy muy guapo, soy muy guapo. Y mi subconsciente cree que va a decir, no seas baboso, y no me lo va a cumplir. Ahora, ¿cómo decretar correctamente? Debo buscar un punto de partido real e ir aumentando. Nuevamente voy a dar un ejemplo. Yo tengo muy bonito nariz. Ah, ok, ese sí es cierto. Digo, no en mi caso, pero vaya, para un decreto, ¿no? Ustedes cogen un punto de partido real y van construyendo sobre esto. Esa es la forma correcta de decretar o manejar las afirmaciones. Ahora, regresando a la segunda parte de tu comentario, sí tiene que estar alineado. El 90% contra el 10%, ok, más vale que me apoye con el 90%, que sí puede impactar el 10%. Es decir, mi subconsciente puede cambiar mi consciente, sí. Al revés, muy complicado y muy poco probable. Entonces, ¿qué sucede? Con la hipnosis lo que hago modificación en el subconsciente que altera mi consciente y transforma mi existencia. Voy a dar un ejemplo de terapia para que se llama síndrome postraumático. Todavía lo voy a explicar en forma más drástica. Yo manejo síndrome postraumático, gente que ha sido violado, torturado, secuestrado, cosas muy feas. Ok. ¿Podemos cambiar el género o la cantidad de emoción creado por esto? Sí. ¿Podemos cambiar el hecho? No. ¿Qué es lo que cambiamos? Cambiamos la percepción que tú tienes de lo que te sucedió. Me han traído pacientes, para seguir el mismo ejemplo, recientemente violada, que no puede ni hablar ni mirarte a los ojos, no, está totalmente en shock. Salen sonriendo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hace la hipnosis? Cambia la forma que tú percibes algo y cambia tu vida.
Yo he quitado fobia, he quitado miedo para hablar de este tipo de miedos, pero realmente uno de los fundamentos de la hipnosis es justamente cambiar la forma que percibes una forma de realidad para crear otra realidad más conveniente para tu desarrollo o más placentero o sin bloqueo ni limitaciones. A eso sirve la hipnosis. Ya dependiendo del tema se maneja miedo de hablar en público, aprendizaje acelerado, fobias, traumas e incluso cosas que están muy sensibles fisiológicamente a las emociones. Voy a dar un par de ejemplos que están muy ligados a las emociones. El aparato digestivo y las alergias. Suele ser un reflejo con una muy fuerte dosis emocional. Ahí la hipnosis hace maravilla también. Sí, todo lo que es psicosomático. Y el tema de la pérdida de peso también, ¿verdad, Pascal? Bueno, pérdida de peso. Hay dos cosas famosas para la hipnosis, o más comercial, más popular. Una es dejar el cigarro. Exacto, y otro, bajar de peso. Es lo más famoso de la hipnosis. ¿Por qué famoso? Porque funciona. Pero lo que mucha gente no sabe, que bueno que me hiciste la pregunta porque te voy a explicar cómo funciona. La realidad de bajar de peso, voy a usar el cigarro, o cualquier adicción, de hecho, para lo que voy a decir, incluyendo bajar de peso. ¿Qué es lo que te impide dejar el cigarro? ¿La nicotina? No. ¿El cigarro? No. ¿El humo? Tampoco. Es lo que contiene el cigarro. Y no me refiero a la nicotina, me refiero a la descarga emocional, para lo cual utilizas el cigarro. La visión de la hipnosis no es lo que haces, es por qué lo haces, por qué te atragantas. Voy a hablar de la comida y voy a dar un paréntesis para todo lo que nos escuchas. Hay 4 alimentos que la mente suele escoger para descargar ciertas emociones. Y obviamente lo descarga en forma compulsiva, se me atraganto. Uno es el azúcar, calma cierto tipo de emoción. Otro es carbohidratos, descarga otro tipo de emoción. Otro es chocolate, descarga otro rango de emoción. Y lo último puede ser muy condimentado, salado, picante, todo eso. Cada uno, a veces con mis pacientes se los suelen referirme a estos 4 grupos de alimentos como los alimentos psiquiátricos. ¿Funciona? Sí, sí, nada más que te engordan. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos químicamente altera las emociones que le corresponden. ¿Es real esto? Claro. Por eso la gente es gorda. No por la gordura en sí, sino por las emociones que descarguen los alimentos. ¿Qué dice la gente que quiere dejar de fumar? Oye, no quiere dejar de fumar porque voy a engordar. ¿Es cierto eso? Claro. Porque dejo el cigarro y todas las emociones que tengo en el cigarro las descargo en los alimentos. Bueno, el cuento nunca acabar. Entonces, ¿qué hago yo? Con hipnosis, de hecho, tratamos las dos cosas. ¿Por qué? Porque tratamos ni uno ni el otro. Tratamos los que hay detrás. ¿Qué hace para ti el cigarro? No, pues me quita la ansiedad, me calma. Ok, te voy a dar otra cosa en lugar del cigarro. ¿Y qué creen? Dejan de fumar en una sesión de hipnosis. La comida es lo mismo. ¿No? Entonces, inclusive cualquier adicción. Ok, o sea, tienes que suplir ese vicio, digamos, o sea, el alcohol o el cigarro, lo suples por algo más y con ese switch ya te es posible dejar de fumar, ¿no? Mira, es la técnica más eficiente. Yo tengo 2 certificaciones internacionales del manejo de adicciones, incluyendo el cigarro, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo descargo ciertas emociones con una adicción. Ok, fase o etapa número 1. Te voy a dar otra cosa para que sigas descargando tus emociones, pero en algo sano. Ok, desde la etapa número 1. Etapa número 2, vamos a trabajar tus emociones para cambiar tu realidad, lo que explicaba un poquito con el tema de la violación. Y paso 3, te libero de estas emociones. Y obviamente ya no necesitas el cigarro en este ejemplo. Esa es la forma que trabaja tu subconsciente
y la forma que trabaja la hipnosis para ti. La hipnosis, al fin y al cabo, es únicamente una herramienta. Hay muchos fenómenos hipnóticos, que esto lo vemos mucho cuando doy plática o hago demostración de hipnosis, aún manejando cosas espectaculares. Básicamente vemos los distintos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el dolor. El dolor, yo manejo partes sin dolor con hipnosis. ¿Necesito estar en el parto? No. Te doy técnica de autohipnosis para que te aparezca el dolor. Voy a dar un ejemplo curioso. Cuando voy a mi dentista, que por ser de la primera vez, es una mujer, la primera vez se llevó el susto de su vida, le dije que me iba a arreglar una muela, le dije, ¿sabe qué? Yo me voy a anestesiar. Entonces ya sabe, me miró como si estaba loco. Digo, no, no te preocupes. ¿Seguro que no quieres que te anestesié? No, es que te voy a hacer algo que voy a tocar nervios. Sí, no te preocupes. Bueno, me autohipnoticé para neutralizar, para provocar un efecto de analgesia. Y empezó a tratarme, ¿no? Si yo sabía lo que hacía, inclusive en algún momento le digo, oye, acaban de tocar un nervio, ¿verdad? Y dio un brinco la pobre. Entonces le digo, no te preocupes, sí siento, pero no me duele. Entonces, esa es la forma de cambiar tu percepción del dolor. Déjeme decirle algo interesante. Todo lo que sentimos físicamente, podía hablar del orgasmo, por ejemplo, si quiere hablar del tema, que es lo mismo que el dolor. ¿Quién interpreta esto? El cerebro. ¿Dónde se provoca el orgasmo o el dolor o el miedo o cualquier emoción? El cerebro. Es únicamente una interpretación de nuestro cerebro. ¿Y qué creen? Con hipnosis, si puedo acceder a esta parte del cerebro, puedo hacer muchísimas más cosas para ayudarte. Esta es la esencia de la hipnosis, una herramienta que permite generarte una vida más feliz. Así resumiría la hipnosis como herramienta. Ahora sí podemos dejar preguntas. Padrísimo, Pascal. Muchísimas gracias. Excelente. Fíjate que ya tenemos algunas personas ahí que están justamente queriéndote hacer algunas preguntas. Es el caso de Lía Ayala, que nos dice, ¿cómo podemos mejorar nuestro acercamiento de conexión con nuestro subconsciente? Mira, hay varias formas de provocar un trance hipnótico. Probablemente lo más fácil o lo más común es a través de la meditación. ¿Qué otro fenómeno hay? La hipnosis, bueno, es mucho más veloz si van con un hipnoterapeuta, pero básicamente a nivel de autodidacto, la meditación permite llegar a esta parte de la mente. Otro sería la oración profunda. Si tú realmente haces una oración desde la profundidad de tu ser, esta profundidad es el subconsciente. Otro es con cierto tipo de sonidos, cuencos tibetanos, tambores de chamanes, o que provoca un trance. Otro es a través de cierto tipo de movimiento. Por ejemplo, no, se me fue el nombre, creo que es en Turquía, de los que dan vueltas así. Ah, como los sufis, ¿no? Como los derviches. Ándale, esto provoca un trance profundo también. Los judíos inclusive suelen hacer este tipo de movimiento cuando recen. También permite acceder a otro estado de la mente, ¿sí? Y básicamente sería sonido. También se puede manejar con la luz. Hay una técnica que, ¿cómo se llama? Que se utiliza cierto tipo de luz que te provoca un trance. Entonces se puede manejar sonidos, se puede manejar luces, se puede manejar meditación, oración, se puede manejar movimientos. Muchos de los bailes folclóricos religiosos provocan trance. Podemos hablar del vudú, podemos hablar de los chamanes, bueno, es lo mismo. Ciertos movimientos tienen que tener dos características, muy monótono y muy acelerado, y provocan un trance. Sí, Mauro, me ibas a preguntar algo. No, que inclusive todo lo que son danzas también, cuando estamos justo con el sonido y estamos haciendo movimiento, claro, estamos en estado alterado de conciencia, en un trance, ¿no? Como si estuviéramos en una especie de ensoñación. Me imagino que esto es en frecuencia teta o ya una frecuencia de nivel cerebral mucho más
Ah. Sí. Nos pregunta también Rolando Jiménez, dice que en el hipnoparto las sugestiones posthipnóticas que qué tan bien funcionan. Y las técnicas post-hipnóticas funcionan de maravilla. De hecho, son las que te van a acompañar para hasta transformar la emoción que te afecta. Voy a dar un ejemplo de una terapia hipnótica. Bueno, lo primero es evidentemente hacer una especie de diagnóstico, aunque no tiene nada que ver con la psicoterapia. No hacemos diagnósticos psicológicos. De hecho, la hipnosis no necesita saber el origen de una emoción. ¿Por qué? A la hora de entrar al subconsciente sí sabe el origen. Necesitamos saberlo conscientemente, tú o tu terapeuta. Curiosamente, no. La terapia se brinca esta parte. Contestando la pregunta, ¿qué sucede con las sugestiones poshipnóticas? Es, la mente sigue haciendo. Acuérdate que el subconsciente manda. Si yo le doy una instrucción presencial, o es decir, para el pasado, presente o futuro, el subconsciente la va a seguir ejecutando. De hecho, siempre, quizás no siempre, pero sí es conveniente usar técnicas poshipnóticas, es decir, dar una instrucción de qué va a suceder después de la propia terapia. ¿Funciona? Sí. Y en algunos casos, inclusive, vamos todavía más allá. Yo doy técnica a mis pacientes de autohipnosis. ¿Por qué? Porque la poshipnótico trabaja a nivel de subconsciente y la técnica de autohipnosis trabaja a nivel de consciente y subconsciente. Y yo lo llamo inclusive interruptor hipnótico. Te voy a poner un interruptor hipnótico para que tú puedas accionarlo cuando tú lo necesitas. Perfecto. Okay. No sé si contesto la pregunta. Sí, sí, totalmente. También nos pregunta Luz de Luna que qué tan frecuente es que después de una hipnosis, al pasar un tiempo, puedas volver a recaer tras un evento. Es decir, si hay un trigger, hay algo que a ti te detona, por ejemplo, un perro te mordió y haces una hipnosis para que cuando veas al perro no le temas. Después de cuánto tiempo el perro puede volver a causar un trastorno en ti, en tu subconsciente. Mira, es una pregunta muy frecuente que si la hipnosis o el efecto hipnótico del tratamiento hipnótico dura para toda la vida. Sí, sí dura. ¿Por qué? Porque estamos transformando tu percepción de una emoción del pasado. Entonces, ya este pasado no existe. Sí existe el hecho, pero ya la percepción de este hecho, en tu caso, me mordió un perro, ok, me asustan los perros. Con hipnosis te cambia la percepción de que los perros son, te van a atacar o te dan miedo. Ok, ¿ese es para toda la vida? Sí. ¿Qué puede cambiar esto? Que vuelva a suceder el hecho. Si te vuelve a morder un perro, muy probablemente tienes que volver a reconstruir esta última mordida. ¿Por qué? Porque tu mente va a regresar las sensaciones. No sé si contesto la pregunta, pero contestar a la pregunta usualmente dura para toda la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy cambiando la percepción de algo pasado. Claro. Si este algo pasado nunca se vuelve a producir, nunca vas a volver a sentir la emoción de lo que provocó el pasado. Claro. ¿Por qué? Porque cambiamos esta percepción, alteramos tu realidad con otra realidad. Ambos las construyes tú, por eso funcionan. La realidad del miedo, de la realidad sin miedo, en ambos están producidos por ti mismo. De hecho, Pascal, ahí tengo una preguntita. Yo sé que se producen dentro del cerebro cableados o rutas neurológicas de acuerdo al acontecimiento que sucedió. Entonces, en este caso, con la hipnosis, cambiaríamos esas rutas y entonces por eso la explicación científica sería que no producen la misma emoción, ya que es diferente percepción del hecho. Sí, de hecho, la hipnosis cada vez está más científica. ¿Cómo se hace en este tipo de estudio? Te ponen electrodo, genera un tipo de emoción, en el ejemplo que tú decías, se pone la persona en trance,
se modifica la emoción. ¿Qué sucede en el cerebro? Cambia de lugar la percepción. Creo que todo el mundo lo sabemos, si no lo comento, no soy psiquiatra ni neurólogo, pero cada vez que nosotros sentimos, pensamos, se crean sinapsis neurológicas. Ahora, esta sinapsis se mueve millones y crean millones. Si yo tengo una sinapsis de un miedo, la desconecto y la conecto sin miedo, ya desaparece. Si lo quieren ver desde el punto de vista neurológico de cómo funciona la hipnosis. Nuestra mente es extremadamente plástica. Yo manejo hipnosis infantil y para mí es un regalo. ¿Por qué? Porque son extremadamente susceptibles. Son muy, muy fácil de cambiar estas percepciones. ¿Por qué? Porque aún no están tan firmes. No hay tanta resistencia, ¿verdad? Muy fácil modificarlas. ¿Qué manejo con niños? Pues pipí a la cama, bullying, pesadillas, problemas de aprendizaje, en fin, etcétera, etcétera. ¿Sí? Oye, Pascal, ¿y atiendes también a niños? Sí, sí atiendo a niños. Es una de mis certificaciones y especialidad, manejo hipnosis infantil. Ok. Wow. Oye, qué maravilla, ¿verdad, Carmencita? Sí, qué joya, qué maravilla. Fíjate que también Vivi Lara nos estaba haciendo una preguntita por ahí, Mao, que le estoy buscando. Que Vivi Lara tenía una preguntilla, no sé si la tengas tú por ahí. Sí la tengo. Bueno, Vivi Lara nos pregunta que ella entiende que sanar lo que tenemos programado en nuestro subconsciente de esas heridas que tenemos muy dentro, que sí es el consciente lo que no sabemos. No entendí la pregunta, a ver, ¿la puedes repetir o precisar? Dice Vivi Lara, es sanar, entiendo lo que tenemos programado en nuestro subconsciente de esas heridas que tenemos muy dentro, que conscientemente no lo sabemos. Pues ella se refiere que si se sanan las heridas que traemos en el subconsciente con la hipnosis. Sí. Regreso a una forma que había explicado de cómo trabaja el subconsciente. ¿Quién produce las emociones? El subconsciente. ¿Por qué las produces? Muchas veces el consciente no tiene la menor idea o la idea que tiene es equivocado. Voy a dar un ejemplo. Alguien viene conmigo y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo una fobia terrible de los perros, o sea, tengo un miedo terrible de los perros. Yo la hipnotizo y doy la instrucción que busque el origen de este miedo. Sale del trance hipnótico y yo le pregunto, oye, ¿cuál fue el origen de tus miedos? No, es que cuando estaba muy chiquita, alrededor de los 6 años, me murió mi hermanito. Ok, contestando la pregunta, el origen no es el que creía, ese es el origen reciente, pero el verdadero origen suele ser mucho más viejo, y ni se diga cuando está en otras vidas. Yo recuerdo de tener una paciente psicóloga, tengo varios pacientes psicólogos, por ser que es muy curioso, pero bueno, esta persona totalmente negada a la reencarnación, a las otras vidas y todo esto. Y un día en una de las terapias sale del trance y le digo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? No, me siento muy bien, pero tengo una pregunta. Vi 4 vidas y 4 muertes mías. ¿Qué es eso? Y yo siempre me gusta bromear con el tema. Mira, nada más tienes 2 opciones, no te la complicas. O tienes mucha imaginación o fuiste a ver tus otras vidas. Pero la pregunta es totalmente equivocada. Digo, la verdadera pregunta es, ¿cómo te sientes? Entonces me queda bien y me dice, me siento muy bien. Misión cumplido. Ya olvídate de lo que hizo tu subconsciente. Sí, entonces claro. Es un poquito la forma de verlo, ¿no? Sí, así es. Ok, Pascal. Oye, fíjate que tenemos ya 3 personas que nos dicen que quieren hacer una cita contigo, que les encantaría tener una sesión, Pascal. Así que, por favor, si nos puedes hacer favor de compartir tus datos de contacto. Sí, mira, te voy a dar primero mi WhatsApp, que es ya hoy en día, o Telegram, que es la más usada hoy en día para hacer consultas o agendar la consulta. Mi teléfono, si hay gente de otros países, es con el 52, que es México, y luego es 55 5404 97 17. Lo repito, 55 5404 97 17.
La otra forma es con mi página web, que es pascalmargarita.com. De ahí está todas las terapias que manejo. Puede ir a mi blog donde hay mucha información, o hay una extensión de algunos cursos que doy en línea y otros presenciales. En fin, con pascalmargarita.com, ahí pueden. Y los que prefieren correo es pascaliasociados@gmail.com. Pascal y asociado, así como suena, con Y, @gmail.com. Ok, Pascal. Tu teléfono, Oye, Pascalito. muchísimas gracias, Pascal. Estuvo de verdad deliciosa la plática contigo. Creo que hay muchísimo más que platicar. Además, bueno, ya lo que estuvimos comentando desde el comienzo, creo que tienes mucho que aportarnos aquí en Contacto Paralelo. Ojalá que te tengamos muy pronto otra vez aquí en este espacio. Nos encantó. Me pareció una plática súper fluida, a gusto, amena. La verdad que la disfruté muchísimo. Muchas gracias. Que bueno, de hecho, todas las personas que por tiempo no han podido contestar sus preguntas, pues si quieren, mándamelas por WhatsApp y con mucho gusto les contesto en forma privada. Me gusta mucho explicar lo que es la hipnosis, por lo mismo que hay muchos prejuicios y información totalmente equivocada. De hecho, en la primera sesión suelo tomarme el tiempo de explicar realmente lo que es, ¿sí? Porque mucha gente tiene miedo o dudas, claro, o no creer. O sea, no es un tema de creencia, y es de hecho el estado hipnótico, por cierto, es muy, muy agradable. O sea, cuando uno está en trance hipnótico, es un estado como neutro. Para los casos de meditación es muy parecido. Es muy agradable estar en trance hipnótico. Así que los invito a agendar su consulta. Claro que sí, por supuesto. Pues ya dejamos tu página, tu WhatsApp y el Gmail justo en la página de Contacto Paralelo para que puedan ponerse en contacto contigo. También a través de Cacao Ábrete Corazón, que estamos transmitiendo en simultáneo. Y bueno, pues agradeciendo muchísimo tu presencia, mi queridísimo Pascal. Siempre es un honor, un gran maestro, una enciclopedia viviente, caray, este hombre que sabe de todo. Sanación pránica, quiropráctica, hipnoterapia, bueno, todo lo que se puedan imaginar, tiene bases científicas y además bases energéticas. Y en la experiencia propia yo se los recomiendo ampliamente porque personalmente he tomado sus terapias y me han ayudado enormemente. Carmen, muchísimas gracias, buenas noches. Mao, muchas gracias, corazón, como siempre aquí, compartir contigo. Muchas gracias por la invitación, Carmen, Mau, y a todo el público que nos escuchó. Siempre es un gusto compartir conocimientos y disfrutar. Yo disfruto igual que ustedes, aprender algo nuevo. Siempre el conocimiento es enorme. Tenemos una ruta muy larga si queremos aprender cada día más. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Gracias, espero vernos pronto por aquí. Un abrazo enorme. Y con mucho gusto podemos platicar de muchos otros temas. Muy pronto. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias por venir. Mau. Y gracias a todas las personas que estuvieron aquí viéndonos. Les mandamos un abrazo, un beso enorme.